amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Vamos a estudiar hoy el tema o a continuar el tema de las dos debilidades. En este caso vamos a estudiar una partida entre Akiba Rubinstein y Emanuel Lasker celebrada en San Petersburgo 1909. Se trata de un final, no precisamente de un medio juego, pero como habíamos dicho en el vídeo anterior, generalmente el tema de las dos debilidades es más importante en los finales. En esta partida las blancas poseen un peón de ventaja en el centro, pero que esa es su punto fuerte o una debilidad para las negras, pero es necesario crear otra debilidad. ¿Y a dónde se dirige Rubinstein para crearla? Pues sencillamente al ala del rey. Vamos a ver cómo continuó esta partida. Jugó Rubinstein torre a6. Con esto se impide el paso al rey negro en cualquier situación para la sexta fila. Además que puede apoyar en un futuro el avance de los peones en h6 o g6 según convenga, como veremos posteriormente. Siguió Lasker con rey f8, e4, torre c7. Con esto las negras están en espera a ver qué es lo que sucede en la posición, puesto que no tienen contrajuego activo. El blanco ahora sigue con h4, inicia el avance de los peones en el ala del rey con la idea de crear nuevas debilidades en la posición enemiga. Continuó rey f7, g4, rey f8 y rey f4. Esto es lo que Nimzowitsch le llamaría avance restringido. Todas las piezas y peones en el centro van avanzando restringiendo las posibilidades del adversario. Rey e7, como dijimos, no hay posibilidades de juego activo. h5, obligando a las negras a debilitar la casilla g6 debido a la amenaza del avance del peón blanco a h6. Por tal motivo jugaron h6 en este momento. Vamos a ver que las negras tenían que impedir obligatoriamente el avance h6, así como g5 y g6 en un momento determinado. Por tal motivo, veamos qué hubiera sucedido en esta variante. Si se juega ahora, por ejemplo, cualquier movimiento de las negras que hagan, el plan del blanco es el siguiente: g5, después seguiría h6, esto mirando claramente que las negras no tienen juego activo, rey f5 y posteriormente g6, con la forzada respuesta de las negras de jugar ahora h6. Entonces ya aquí se ha logrado una actividad considerable por parte de las blancas, restricción casi total de las piezas enemigas, actividad de la torre en a6 que ahora jugaría en esta variante torre e6 jaque, y las negras aquí tendrían dos posibilidades. Si juegan rey d7, entonces existe un tema típico de sacrificio de torre con torre f6. El negro, si ahora acepta, por ejemplo, la torre, entonces sigue g7 y los dos peones van, o uno de los peones va a promover, puesto que tendría que seguir prácticamente torre c8 y ahora f por g6, seguido del avance f7 y g8 con la promoción de uno de los peones en dama. Si hubiesen jugado en lugar de g por f6, rey e8, entonces las blancas juegan torre f7,
sigue torre por F7, G por F7, rey por F7. Se ha llegado ahora a un final de rey y peones con igual material, pero con la diferencia que luego de E6 jaque, rey E7 y rey E5, las blancas ganan este final porque tienen un peón pasado en el centro y el peón de H5 detiene a los dos peones de H6 y G7. Una posible continuación podría ser aquí, en típicos finales de rey y peones, el rey frente al peón de las blancas. Sigue rey de 6, rey de 8, E7 jaque, rey E8 y rey E6. Este final, si no existiesen el resto de los peones, es tablas por ahogado, pero las negras están obligadas a jugar un peón. Tienen aún el peón de A7 para ello, y las blancas, según juegue el negro, va a jugar el blanco. Por ejemplo, las negras, para intentar tener un tiempo más, jugarían A6, pero el blanco, para tener también un tiempo más, jugarían A6. Aquí existen otras jugadas que son mejores para las blancas. Se puede cerrar los dos flancos, los dos peones del flanco de damas, pero vamos a demostrar para enseñar la situación específica que después de A5, A4, las negras están forzadas a jugar su peón tanto a G6 como a A5, pero en este caso las blancas capturan el peón de H por G6, sigue H5 y después de estos avances de peones a H4, a G7 y H4, sigue la promoción del peón a dama con jaque mate. Eso es lo que hubiese pasado en esta situación del final que estamos viendo, en caso de que las negras hubiesen jugado esta variante. Pero regresando a la línea principal de la partida o del análisis, rey F8 sigue A3 ganando, ya que la torre negra debe abandonar la columna C, mientras que la torre blanca llegaría a G8 por vía C6 y C8, pero vamos a explicarlo con palabras. Aquí, por ejemplo, la mejor respuesta de las negras sería este movimiento, seguiría torre C6, torre D7, torre C8, rey E7 y ahora el peón de G7 caería. Por eso en este final las negras jugaron en un principio el movimiento H6, pero esto, como dijimos, crea una debilidad en la casilla G6 que va a tener su importancia también. Sigue rey F5, rey F7, E5, continuando el avance restringido. Torre B7, torre D6, rey E7, torre A6, rey F7. Aquí estos movimientos han sido realizados seguramente por la falta de tiempo en el reloj. Nuevamente torre D6, rey F8. Continuó torre C6, siguió rey F7, A3. Aquí Lasker abandonó, pero veamos por qué. Después de A3 tendríamos que hay varias posibilidades. Una, que es la línea principal de este análisis, rey E7. La otra sería jugar torre E7, a lo que continuaría E6 jaque, rey G8, rey G6. Aquí vemos la importancia de la debilidad de la casilla G6. Torre E8 y ahora E7. Ya después que capturen este peón, seguiría mate con torre C8. La otra variante sería rey F8, a lo cual sigue igualmente rey G6, torre B3, torre C8 jaque,
rey E7, rey por G7, torre por A3 y rey por H6, con lo cual estos dos peones pasados definen el final. Regresando a la línea principal del análisis después de A3, rey E7, rey G6, rey F8, torre C8 jaque, rey E7 y rey por G7, con una posición completamente perdida. En vista de ello, como habíamos mencionado, Lasker abandonó. Un final muy instructivo de Rubinstein, que ganó este final provocando debilidades, una segunda debilidad en el ala del rey. Espero que le haya sido de utilidad este vídeo. Muchas gracias y chao.